Bienvenidos a Casa de Amor, un manantial de adoración donde Dios transforma a sus hijos. Qué bendición tenerle un martes más en esta serie de estudios bíblicos que hemos titulado Jesús como único, atributos bíblicos que identifican o definen a Jesús como único. Nuestros martes, como ya sabe usted, son dedicados al estudio de la palabra y con el propósito de que crezcamos en el Espíritu. Dios dejó su palabra con esa razón principal, que le conociésemos a Él y que pudiéramos crecer en el Espíritu. Dios no quiere que seamos niños que van siendo llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, sino que estemos afirmados en su palabra. Y precisamente a la palabra de Dios se le llama el fundamento de la fe cristiana, pero eso lo vamos a ver más adelante. Hoy, en el tema Jesús, único, fundamento firme y cimiento eterno, aprenderemos mucho acerca de lo que la palabra de Dios nos dice en ese sentido. Así que vamos a orar para entrar de lleno al mensaje de hoy. Y una vez más, gracias por estar en sintonía. Comparta este video con sus amigos, con sus relacionados. Comparta la palabra de Dios. Lo hacemos de manera gratuita para que nadie se quede sin ser edificado por la palabra. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gloria y honra, alabanza a ti porque tú eres bueno. Tu misericordia, Señor, es para siempre y ciertamente tu bondad nunca deja de estar de nuestro lado. Señor, te pedimos de una manera encarecida y especial que tú con tu palabra, Señor, laves nuestras almas, nuestras mentes, corrijas nuestro entendimiento y nos lleves a parecernos cada vez más a lo que tú anhelas de nosotros como hijos. Expongo tu palabra, Señor, sabiendo que soy un simple mortal con limitaciones, pero pidiéndote que el Espíritu Santo traiga inspiración a tal grado que todos nosotros, empezando por quien expone la palabra, seamos hoy edificados, seamos hoy levantados, pero también seamos hoy confrontados por el Espíritu para bien. Como siempre haces las cosas. Bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas que están en sintonía a través de los diferentes medios de comunicación masiva y te pido, Señor, que ellos por tu Espíritu también reciban hoy un toque especial conforme a ti y a tu palabra, en el nombre de Jesús. Bueno, entremos de lleno. Jesús como único, en la serie Atributos Bíblicos que revelan a Jesús como único, un estudio de crecimiento espiritual que hemos hecho para beneficio suyo y de todo aquel que esté cada vez que se transmite en vivo los martes o en las grabaciones posteriores. Este estudio busca que nosotros afirmemos nuestra fe en el cimiento eterno que es Jesucristo. Hemos estado hablando ya por 6 capítulos, este es el 6º. Los 5 anteriores estuvimos hablando sobre algunos de los atributos. Hemos escogido 10 atributos que definen, que revelan, que muestran a Cristo como único. Sabemos que no son los únicos atributos, pero hemos escogido los que creemos que son los 10 más importantes. Y aquí los puede ver. 10 poderosos atributos. Jesús, único engendrado por el Espíritu de Dios y nacido de una virgen. Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. Jesús, único Salvador. Jesús, único Redentor. Jesús, único sacrificio perfecto. Hoy estaremos estudiando Jesús, único fundamento firme y cimiento eterno. La semana próxima estudiaremos sobre Jesús, único Señor de señores. Luego en el capítulo 8 estaremos viendo Jesús, único Rey de reyes. En el capítulo 9 veremos a Jesús, único camino, verdad y vida. Y para finalizar la serie estaremos hablando sobre Jesús, único Alfa y Omega. Hasta aquí hemos llevado ya 5 capítulos y este es el número 6 que vamos a desarrollar en el día de hoy. El capítulo 1, Jesús, único engendrado por el Espíritu y nacido de una virgen, tenía
tenía estos textos estelares que usted ve ahora en pantalla: Isaías 7, Mateo 1, Lucas capítulo 3. Luego en el capítulo 2 de la serie hablamos de Jesús, único mediador entre Dios y los hombres, y citamos a Primera de Timoteo capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2 y Hebreos capítulo 9. Luego en la tercera edición vimos Jesús, único Salvador, y estuvimos citando Lucas 2, Juan 4, Hechos 13, Segunda de Timoteo capítulo 1 y Primera de Juan capítulo 4. Además vimos a Jesús, único Redentor. Ahí estuvimos citando Génesis capítulo 3, el libro de Ruth capítulo 4 y el Evangelio de Lucas capítulo 1 y capítulo 21. El anterior, el capítulo 5, el episodio 5 de la serie Jesús como único, nos trajo a Jesús, único sacrificio perfecto, y vimos por Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 5 y Hebreos capítulo 10, este maravilloso atributo de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy entramos de lleno. Jesús, único fundamento firme y cimiento eterno. Nuestros textos estelares de esta semana van a ser Primera de Corintios capítulo 3 versos 6 al 23, Isaías capítulo 28 versos 15 al 17, Romanos capítulo 15 versos 18 al 21 y Efesios capítulo 2 versos 13 al 22. Es muy importante que nosotros nos mantengamos en lo que la palabra del Señor dice. Escuche, mucha gente por fe se confunde. Así como lo escucha. Mucha gente por fe se confunde. ¿Por qué? Porque hay muchas creencias. Hay muchas tendencias, hay mucha información, a veces ni siquiera información veraz, a la que tenemos acceso. Y hoy, en esta época moderna donde estamos al alcance de un clic para cualquier cosa, hay tanta información que la desinformación está siendo el resultado de la sobreinformación. No sé si me entendió el trabalenguas. Hay tanta información que la gente está más desinformada que nunca porque el exceso de información le ha traído confusión. Por eso Dios dejó su palabra. La palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y divide el espíritu del alma y llega hasta los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Y el propósito de Dios por el cual dejó su palabra es que usted y yo tengamos el manual de vida de los principios, preceptos, mandamientos, estatutos y sobre todo la absoluta verdad de nuestro Dios, que se centra en una persona, la persona de Jesucristo, y que de él surge algo que conocemos como el Evangelio de Jesucristo, que es la buena noticia de Dios. Escuche, buenas nuevas del Señor no es pensamiento positivo y palabras bonitas. No, es la buena noticia de que un Salvador vino, se hizo hombre, habiendo sido el mismo Dios que encarnó en un hombre y murió por nosotros en la cruz del Calvario, derramando su sangre para darnos salvación y vida eterna, y en su resurrección tenemos poder. Pero también nos dejó su palabra para que nosotros sepamos cómo caminar en la comprensión correcta de lo que es ser un discípulo del Señor Jesucristo, un hijo de Dios. Entonces entremos de lleno, comprendiendo el fundamento según el contexto bíblico. Hoy vamos a hacer uso del diccionario teológico Beacon, del diccionario de temas bíblicos y del nuevo diccionario bíblico ilustrado para poder traer enseñanza e información correcta conforme a la palabra del Señor. Mire, tenemos que poner mucha atención usted y yo. Desde que Abraham comenzó a hablar de parte de Dios, y aún antes, desde que Dios habló con Adán en el huerto del Edén, hay una sola voz de Dios. Una sola voz de Dios. La voz de Dios en el Espíritu de Dios, impresa o impregnada en la Biblia, la palabra de Dios.
La Biblia fue inspirada por el Espíritu de Dios. Y los escritores de la Biblia, bajo la inspiración divina, trajeron el pensamiento de Dios a la disposición de todo aquel que quiera conocer no solamente a su Dios y Padre, sino cómo piensa Dios, qué quiere Dios, cuál es su voluntad y qué le agrada y qué no le agrada. La Biblia no puede ser mutilada. Una de las tendencias modernas de muchos hoy que se identifican como creyente es la mutilación de la Escritura. Por ejemplo, decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero mutilarlo para que solo sea para cosas positivas, cuando el mismo texto nos está diciendo que puedo incluso padecer hambre por causa de Jesucristo y salir victorioso. Por ejemplo, utilizar la Escritura para sacar de contexto el verdadero significado de la gracia y, como la misma Escritura dice, utilizar la gracia como excusa para el pecado y como pretexto para el libertinaje. Por eso es que usted y yo entonces tenemos que estudiar, tenemos que escudriñar y también tenemos que preocuparnos por consumir, escúchelo bien, consumir la información precisa y correcta, que, escuche, la constancia de la hilaridad de la voz del Espíritu por siglos ha mantenido sobre la tierra. Dios no cambia. No hay sombra de variación en él. Los tiempos cambian, los hombres van y vienen, los estilos pueden cambiar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es una sola, no varía. Se puede traducir de mil maneras, pero la voz del Espíritu en la palabra ha sido y será la misma siempre. Alguien puede decir amén a eso, alguien puede dar un gloria a Dios, alguien puede agradecer al Padre Celestial, el que tenemos la palabra profética segura, la cual nos guía y nos lleva al camino de la verdad en Cristo Jesús. Oh, denle un aplauso al Rey que vive para siempre. ¡Aleluya! Por eso hacemos uso de material, literatura sana, bíblica, aprobada, comprobada, que nos ayuda en la comprensión de lo que la palabra del Señor nos está hablando. Muchas veces queremos atemperar la palabra de Dios a la cultura de este tiempo, o a la manera de pensar de este tiempo, o a las filosofías de este tiempo, o peor aún, al movimiento pop, que desde los años 60, 70, 80 para acá se ha metido como una cultura y una filosofía, cuando simplemente es un gusto, una preferencia. Pero no, la palabra del Señor ha tenido milenios de estudio desde que se empezó a tener fe, antes de los tiempos de Abraham, por allá por los tiempos en que Enoc caminó con Dios, en que Noé escuchó la voz de Dios para hacer un arca, en los tiempos de Job. En todos esos tiempos, Dios ha hablado de la misma manera al hombre. Y por muchas formas, dice la Escritura, pero su voz ha sido la misma. Así que vamos a definir qué es, bíblicamente hablando, fundamento. Y vamos a hacer uso, y voy a citar, 3 diccionarios distintos. Los 3 están dentro del software bíblico Logos. No estoy haciendo ningún anuncio de esa compañía, ni me están pagando nada por eso, pero honestamente le digo, es una herramienta que yo utilizo, que yo adquirí para utilizarla y escudriñar, leer, estudiar, profundizar acerca de la palabra de Dios. Así que vamos al diccionario teológico Beacon. Fundamento. Se trata de la base o la parte de un objeto en el cual otras partes se apoyan para el sostén. Frecuentemente se traduce en el Antiguo Testamento de alguna forma del hebreo, yasat. En el Nuevo Testamento, 2 términos griegos se traducen así, katabolé y temelios.
El fundamento o cimiento se usa en referencia a edificios tales como una casa, como aparece en Job 4:19, o el templo, como lo vemos en Primera de Reyes 5:17. Temelios se usa para describir los fundamentos de la ciudad eterna de Dios, como aparece en Hebreos 11:10 y en Apocalipsis capítulo 21, verso 14. El término se emplea también para indicar el principio de algo. La fundación de Egipto, por ejemplo, como lo vemos en Éxodo 9:18, la fundación de la tierra, como se expresa en Job 38:4, utilizando la palabra temelios para definir fundación, y en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento también se utiliza el término griego katabolé, que se usa con referencia al principio de la tierra, según vemos en Efesios 1:4. Ok, fundamento en la Biblia tiene una razón de ser, tiene un significado y tiene significados tanto literales como simbológicos. Hay significados literales, o sea, cuando la palabra fundamento en los idiomas originales de la Biblia se utilizaba, se estaba hablando de la fundación o el fundamento de algo literal, pero también se usa de manera figurativa en el Nuevo Testamento. Sigamos citando el diccionario bíblico Beacon. Dice, el apóstol Pablo usó temelios en figuras de lenguaje significativas. En Romanos 15:20 expresa su propósito de no edificar sobre el fundamento de otro. En 1 Corintios 3:10 habla de los resultados de su obra como un fundamento sobre el cual otros pueden edificar. Los versículos 11 y 12 de esta última cita dicen que Cristo es el fundamento sobre el cual debe edificar todos los obreros del Evangelio. Efesios 2:20 indica que la palabra de Dios, tal cual la declararon los apóstoles y profetas, es el fundamento para la fe. ¿Escuchó? La palabra de Dios es el fundamento para la fe. No es la psicología, no es la filosofía, no es la economía, no es el humanismo, no son las tendencias sociales, no son las culturas. La palabra profética segura, según nos dijo el apóstol Pedro, la cual es la Biblia, la cual fue hablada por los antiguos profetas y por los apóstoles del principio de la iglesia, es el fundamento para la fe cristiana. Si tú fundamentas tu fe en otra cosa que no sea la palabra de Dios, te vas a desviar del camino de Dios. Lo increíble del caso es que hay mucha gente que usa la palabra de Dios como pretexto para poner otro fundamento. Por eso el apóstol Pablo aquí nos explica, yo no vine a poner un edificio o a edificar algo sobre el fundamento de ningún hombre. Yo vine a edificar sobre el fundamento de Dios. Y el fundamento de Dios es su palabra. Pero luego también nos enseña que el fundamento de todo es Cristo. Cristo es el fundamento de la palabra y la palabra es el fundamento de la fe. Si alguien lo cree, diga amén. Si alguien lo cree, diga estoy firme sobre la roca que es Jesucristo, fundamento firme y cimiento eterno, y caminaré firme sobre la verdad que es la palabra de Dios, el fundamento para la fe. De un fuerte gloria a Dios. ¡Aleluya! El apóstol Pablo usó temelios en figura de lenguaje significativo. En Romanos 15:20 expresa su propósito de no edificar sobre el fundamento de otro. Y en 1 Corintios 3:10 habla de los resultados de su obra como un fundamento sobre el cual otros pueden edificar. Los versículos 11 y 12 de esta última cita dicen que Cristo es el fundamento sobre el cual deben edificar los obreros. Efesios 2:20 indica que la palabra de Dios, tal cual la declararon los apóstoles y profetas, es el fundamento para la fe. Pablo también declara que al vivir honorablemente, los creyentes acumulan tesoro como fundamento para la vida eterna. 1 Timoteo 6, versos 18 y 19. Asegura a los creyentes que pueden estar confiados en el hecho fundamental de que son conocidos por Dios.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Y el autor de Hebreos, aplicando el mismo término, o sea, el término temelios, griego, que es fundamento, se refiere al arrepentimiento como el fundamento de la experiencia cristiana. Hebreos capítulo 6, verso 1. Ok, hagamos una pausa aquí antes de que continuemos a la próxima definición. Escuchen. Nos dice Hebreos capítulo 6, verso 1, una poderosa verdad. El arrepentimiento es el fundamento de la experiencia cristiana. Quiero armar el rompecabezas. Cristo es el fundamento de todo lo relacionado al reino de los cielos y al evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios. La palabra es el fundamento de la fe cristiana, o sea, de todo el que ha creído en Jesucristo. Pero escuche, el arrepentimiento. Y recuerde que la Biblia dice que es con fruto de verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento de nuestras obras pecaminosas es el fundamento de la experiencia cristiana. Vamos a seguir explicándolo, no se preocupe. Cuando yo digo, yo soy hijo de Dios, entonces tiene que haber una evidencia fundamental. ¿Cuál es? Cristo es mi Señor. Cuando yo digo, yo sirvo al Señor y soy su discípulo, entonces tiene que haber una evidencia fundamental. ¿Cuál? Me dedico a no solo predicar, sino poner por obra la palabra de Dios. Y cuando yo digo, soy salvo por gracia, hay un fundamento que es el que evidencia eso. Y es la experiencia de vida cristiana del arrepentimiento. No podemos hablar de verdadera vida de salvación en Dios sin que haya fruto de verdadero arrepentimiento. Por eso quiero aclarar algo aquí antes de seguir con la definición. Lo he dicho varias veces durante esta serie. Tenemos milenios de una batalla de si la salvación se pierde, si no se sirve. Olvidemos eso por un rato. Pensemos, ¿realmente soy salvo? ¿Realmente he entregado mi vida al Señor Jesucristo de tal manera que salvación hay en mí? ¿Realmente estoy dando el fruto de verdadero arrepentimiento que muestra que estoy fundamentado en una experiencia de vida cristiana por la palabra de Dios, fundamento de la fe cristiana para la honra de Cristo, fundamento y cimiento eterno del reino de los cielos? Esas son las preguntas correctas. Esas son las preguntas correctas. Porque entonces la Biblia nos va a dar las respuestas pertinentes. Y una respuesta pertinente es esta. El arrepentimiento, según Hebreos, capítulo 6, verso 1. Mire, aquí se lo pongo. Hebreos 6:1. Nos dice que el arrepentimiento es el fundamento de la experiencia cristiana. ¡Aleluya! Ahora vamos a continuar con las definiciones. Sigamos entonces con el diccionario teológico Beacon en su última parte de la cita que estamos haciendo gracias al software Logos. Además de referirse a estos conceptos bíblicos, los teólogos usan alguna forma de fundamento en diversas maneras. Por ejemplo, cuando hablan de lo esencial para entender, explicar y aceptar el cristianismo, aluden a hechos, estudios, creencias y escrituras fundamentales. Más claro, ni el agua, hermano. Usted y yo tenemos que entender que hay hechos, que hay estudios, que hay creencias y escrituras fundamentales que establecen el fundamento de la fe cristiana a través de la palabra de Dios y a Cristo como el fundamento vivo, la piedra, la roca sobre la cual se construye.
Pero esa roca tiene una doctrina. Y la doctrina es el Evangelio de Jesucristo. Y esa doctrina es una forma de vida. Y la doctrina produce un arrepentimiento que es el fundamento o la evidencia fundamental de haber tenido una verdadera experiencia cristiana. Yo no soy quien para decir si usted tuvo o no una verdadera experiencia cristiana. Usted no es quien para decir si yo tuve o no una verdadera experiencia de vida cristiana. Pero Dios tiene toda la autoridad y su palabra, todas las evidencias para certificar quién tuvo y quién no una verdadera experiencia de vida cristiana. Sí, el Evangelio es fácil. Nosotros somos sumamente complicados. Si fuéramos tan simples como obedecer a Dios en sus preceptos, obedecer su palabra y dejar de estar argumentando para nosotros seguir en nuestra carne y en nuestras rebeliones, fuera simple, porque el Evangelio es simple. Dame hoy, hijo mío, tu corazón. Obedece mi palabra y estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Y cree en el Señor Jesucristo, como dicen las Escrituras. Y tú y tu casa se salvarán, y de tu interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Pero vamos a seguir. Veamos ahora la definición de fundamento que nos da el diccionario de temas bíblicos. Define fundamento como la base sólida sobre la cual se puede construir una estructura segura, que se utiliza principalmente para la base del templo. Se usa en sentido figurado de Jesucristo y de los apóstoles y profetas como la base segura sobre la que se construyó la iglesia. La obediencia a las enseñanzas de Jesucristo es el verdadero fundamento de la vida cristiana. ¿Se da cuenta que no es un invento del pastor Pochi García? Es el estudio, el resultado de años y años y años de estudio de la palabra de Dios, y de que eruditos en la palabra de Dios encontraron el precepto establecido por el Espíritu de Dios para la iglesia. Y ahí nos dicen que la obediencia a la enseñanza de Cristo es el verdadero fundamento de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque Cristo es el fundamento eterno. Pero Él nos dejó una enseñanza, y la enseñanza del Señor Jesucristo es fundamento para la vida cristiana. Mire, le voy a dar un ejemplo. Muchas veces la gente quiere tomar de excusa el legalismo para no obedecer la ley de Dios. Sin embargo, cuando se utiliza a la gracia como pretexto para eso, nos metemos a un conflicto todavía más severo. Aquí voy. Traen a Jesús y le hacen una pregunta capciosa acerca del adulterio. Y Jesús magistralmente toma a estos hombres y literalmente los tritura con su sabiduría y les dice: la ley de Moisés decía una cosa, y si alguien era encontrado en el hecho del adulterio, entonces era culpable de adulterio. Mas yo, o sea, Cristo, el fundamento eterno, les digo que solo con el pensamiento, si codiciaron a otra mujer, ya habéis adulterado. Entonces, mire, piénselo. La gracia nos mostró el peso de la ley, diciéndonos que la ley era buena y que no la íbamos a poder cumplir en nuestras propias fuerzas. Por eso nos tenemos que rendir ante el autor, consumador de la fe, y el único que pudo cumplirlo todo, Cristo. Pero eso no anula los preceptos de la palabra de Dios. Porque como acabamos de leer, fundamento. Cuando estamos hablando de fundamento, hay un fundamento de la vida cristiana. Y el fundamento de la vida cristiana es la obediencia a las enseñanzas de Cristo. Y si usted escudriña
profundamente las enseñanzas de Cristo en el Nuevo Testamento, si usted escudriña profundamente las enseñanzas de Cristo en los 4 evangelios, si usted le arranca la mitad a ese glorioso libro llamado la Biblia y se queda solo con los 4 evangelios y las cartas apostólicas, se va a dar cuenta que siguen siendo los mismos reglamentos que el principio. Dios dijo no matarás y sigue siendo no matarás. No adulterarás y sigue siendo no cometerás adulterio. Y cada vez que nosotros hemos transgredido una ley, una consecuencia siempre viene. Pero el deseo de Dios es que tengamos una vida limpia, una vida pura, una vida abundante. Y por eso nos dejó un fundamento firme y eterno, su Hijo Jesucristo, pero también un fundamento para la fe, la palabra, pero también un fundamento para la vida cristiana, el arrepentimiento. Y mire qué tremendo, Cristo como persona es el fundamento, Cristo como persona es la palabra y Cristo como persona es el que nos ha llamado a arrepentimiento. Dele un aplauso al Cristo de la gloria. El diccionario de teología dice fundamento o fundación. La palabra castellana es generalmente la traducción de alguna forma del hebreo yasad y del griego katabolé y semelios. El uso puede resumirse como sigue. Número 1, un uso literal. Es parte de una estructura que sostiene al resto, es el fundamento. Lo sostenido puede ser una montaña, Deuteronomio 32:22, el templo, Primera de Reyes 6:37, los muros, Esdras 4:12, una casa, Lucas 6:48. Pero también un sentido figurado. Los siguientes pueden citar como usos ilustrativos de lo que son sentidos figurados. Un número 1, la fundación o principio del mundo. Ahí están los textos donde lo puede ver. Número 2, Cristo como el fundamento de la iglesia. Ahí también puede ver los textos donde lo podemos ver. Número 3, los profetas y apóstoles como fundamento de la iglesia, con Cristo como la piedra de ángulo. Eso quiere decir la doctrina de la palabra de Dios. Y número 4, el ministerio de uno como un fundamento para la vida. Número 5, la seguridad del sello de Dios en nuestra vida. Son verdades fundamentales que nosotros no podemos perder de perspectiva. Además de los usos citados arriba, la palabra fundamento se usa con frecuencia con diferentes connotaciones en la literatura teológica. Por ejemplo, a veces se usa en la expresión estudios fundacionales, esto es la apologética. A veces se habla de fundamentos, esto es las creencias básicas del cristianismo. A veces se habla de pasajes fundacionales, esto es los pasajes de los evangelios que son aceptados por la crítica moderna como absolutamente dignos de confianza, y muchas otras formas más. Fin de la cita del diccionario de teología. Y por último, el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado nos dice que fundamento o cimiento de un edificio en hebreo se traduce de las palabras mayormente derivadas de yasad, que es fundar, y en griego en la traducción de temelios, que ya hemos hablado de eso, se usa metafóricamente como Cristo y como fundamento de la iglesia, y también los apóstoles y los profetas, y que Cristo es la principal piedra de ángulo, el fundamento del arrepentimiento. Aparece en Hebreos 6 y en Salmos, si fueren destruidos los fundamentos, dice Salmos 11:3, si fueren destruidos los fundamentos, el término hebreo es shat. Entonces Dios hace mucho énfasis en el tema del fundamento. Vivir una vida basada en fundamentos es vivir una vida en el Espíritu. Vivir una vida basada en Cristo como el fundamento eterno es una vida en el Espíritu. Vivir una vida basada en la palabra de Dios profética segura, entiéndase, los profetas del Antiguo Testamento y las cartas apostólicas del Nuevo Testamento, es vivir en el Espíritu. Vivir una vida basado en la conciencia continua de arrepentimiento para alejarnos de las obras muertas e infructuosas de la carne es vivir en el Espíritu. Por eso es importante que nosotros veamos lo que Cristo es. Fundamento firme.
Cristo no quiere que nosotros andemos fluctuando. El deseo de Él es darnos firmeza. Y esa firmeza nos la va a dar a través de su persona, pero a través de su palabra, pero a través de su doctrina, pero a través de el espíritu de arrepentimiento con que debemos vivir todos los días. Pastor, yo me arrepentí hace 25 años cuando confesé a Cristo como Salvador. ¿Y no has fallado de allá para acá? ¿No te has equivocado? ¿No has errado al blanco? Peor aún, ¿no te has revelado en el camino? Porque escuche, no existe tal cosa como yo soy rebelde e hijo de Dios al mismo tiempo. No, Señor. O soy hijo de Dios, o soy un rebelde. El pródigo seguía siendo hijo en la posilga, pero apestaba a cerdo. Esto es una cosa que a mí me causa mucha pasión en mi corazón, porque muchos falsos se han introducido, empujando a los hijos de Dios hacia la posilga, haciéndole creer que porque son hijos y porque hay gracia pueden revolcarse en el lodo. Yo mismo he errado al blanco, interpretando mal las verdades de Dios. Pero la palabra nos llama a una pureza de vida que solo la da caminar en el fundamento firme, aceptando el fundamento de la palabra, tomando el arrepentimiento como fundamento para la vida cristiana y obedeciendo los preceptos puestos por Dios. Es la única manera. Yo sé que estos son mensajes que no traen popularidad. Yo sé que estos son mensajes que hacen que a uno lo acusen de legalista, que lo acusen de fundamentalista, que lo acusen de religioso. Pero prefiero ser acusado de religioso por un hombre rebelde que ser señalado de desobediente por Dios. Por eso prefiero humillar mi vida y decir: he aquí, soy pecador. No comprendo todavía bien la verdad de Dios. Por eso me humillo ante Él y prefiero vivir por el precepto de su palabra que por mi interpretación aislada de ella. Porque cada vez que he querido hacer una interpretación privada del Evangelio de Jesucristo, lo que he hecho es desviarme del propósito de Dios. Y desviado del propósito de Dios, no terminaremos bien. Sí, cómo no, hijos, pero apestando a cerdos. Pero volviendo en sí. ¿Recuerda la parábola del hijo pródigo? Volviendo en sí, dijo: he pecado, arrepentimiento, contra el cielo y contra ti. Iré a mi padre y se lo diré. Y cuando regresó, encontró una fiesta. Pero la fiesta no fue celebrada en la posilga, sino en la casa del Padre, donde se escriben las reglas del Padre. Aleluya. Vamos a entrar a nuestros textos estelares del día de hoy. Los textos estelares son 1 Corintios capítulo 3, versos 6 al 23, Isaías 28, versos 15 al 17, Romanos capítulo 15, versos 18 al 21, y Efesios capítulo 2, versos 13 al 28. Estos son los textos que nos hablan sobre Jesucristo como el fundamento firme y el cimiento eterno. Esto es un asunto serio, hermano. El Evangelio es serio. No es pesado, es serio. No se puede tomar a broma el Evangelio. ¿Cómo no? Podemos bromear todo lo que usted quiera. Yo soy mega bromista, aunque en una enseñanza como esta no lo parezca. Los que me conocen saben que me la paso bromeando todo el tiempo. Pero el Evangelio no es una broma. El Evangelio es poder, es verdad. Y hay fundamentos que no se cambian, no se remueven, porque si se cambian o se remueven, la edificación se derrumba. 1 Corintios capítulo 3, versos 6 al 23, vamos a leerlo. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios,
Verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Verso 12. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Lo quiero repetir porque esto es muy importante. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Es la palabra de Dios, hermano. No es legalismo. No es religiosidad. Es verdad bíblica. Se lo voy a repetir una vez más. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, o sea, sobre Cristo, sobre el nombre de Cristo, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, esa es la prueba, el fuego de la prueba. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo. ¡Ay, Dios mío! ¿Se da cuenta que claro? ¿Cuánta gente está sufriendo grandes pérdidas? Grandes pérdidas de los beneficios, de las bendiciones, de la abundancia de vida en el Espíritu que Dios da por la necedad y la terquedad de seguir construyendo mal, con el pretexto de que ya soy salvo. Pero no hay por qué tener pérdida. Construyamos bien. El fundamento es sólido. La instrucción es sólida. Ahora usted y yo esforcémonos en construir bien. Cuando venga el fuego de la prueba, no se derrumbe. O revise si ha construido en el fundamento correcto. Si acaso ya hubo un derrumbe. Hay una buena noticia. Aún después de derribados, si tomamos la actitud correcta de edificar sobre el fundamento correcto, obedeciendo el fundamento correcto para hacer la obra correcta, cuando vuelva otra vez el fuego de la prueba, permaneceremos sin pérdida. Aleluya. Verso 15. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Vosotros sois el templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que vosotros sois. Vosotros sois de Cristo. Es un llamado a la santidad. No está en el Pentateuco. No estoy leyendo los 10 mandamientos. Esta es la carta a la iglesia de Corinto, una iglesia que se había corrompido. Se había mezclado tanto con el mundo y con las filosofías del mundo, que había perdido la esencia de su fe, la santidad en Cristo Jesús. La santidad no es encerrarse en un monasterio, es vivir una vida digna de Cristo para glorificar a Cristo, porque lo merece Cristo, negándonos a la carne y abriéndonos al Espíritu de Dios. Aleluya. Verso 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está: Él es el que
Prende a los sabios en su propia astucia. Yo también, el Señor, conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte entre los hombres, porque todo es vuestro, ya sea Pablo, Apolos o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Estamos ligados con Cristo, y eso nos liga con el Padre. No nos desliguemos de esa ligadura de gloria que es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En estos textos que leemos podemos ver unos puntos importantes que destacar. Número 1, el apóstol Pablo se dirige a sus discípulos en Corinto y establece un fundamento como base y sustento para todo tipo de edificación. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja. Usted decide cómo va a edificar, pero el fundamento es el mismo, es Cristo. Y yo le aconsejo, edifique sólido, para que cuando venga el fuego no le queme la paja. Lo segundo que podemos ver, que al mismo tiempo establece una verdad de poder. No importa el tipo de obra que se edifique, nada sobrepasa el valor del fundamento. En tercer lugar, cada uno de nosotros tenemos algo que edificar en Cristo, en nuestra vida en la tierra y en el cuerpo de Cristo, mas la permanencia de la obra dependerá del fundamento, de qué tan fieles al fundamento seamos. Número 4 y último punto que quiero resaltar de ese texto que leímos en Corintios, un punto vital que destaca es nuestra condición como templo de Dios y habitación del Espíritu, lo que nos liga directamente con el único fundamento de Dios, que es Jesucristo. Eso quiere decir que Él espera que nosotros vivamos como Cristo vivió, andemos como Cristo anduvo, pensemos como Cristo pensó, hablemos como Cristo habló. Sí, hablemos como Cristo habló. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No lo dice los 10 mandamientos, lo dice el Nuevo Testamento. Usted y yo tenemos que volver a la fidelidad a Dios. Vamos a nuestro segundo texto estelar. Vaya conmigo a Isaías. Isaías capítulo 28, versos 15 al 17. Porque habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol. Cuando pase el azote abrumador no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. Por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Pondré el juicio por medida y la justicia por nivel. El granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas cubrirán el escondite. Aquí tenemos que destacar unas cosas importantes que tienen que ver con lo dicho por el profeta Isaías. Número 1, ¿por qué es tan importante reconocer a Jesucristo como el único fundamento? Porque solo en Él hay pacto eterno con Dios y solo en Él hay firmeza. Sin Cristo todo fundamento es pasajero, perturbador y engañoso. Esto tiene que ver con doctrinas, con creencias, con filosofías, con corrientes, con tendencias, con culturas, con todas las cosas que inundan la mente del hombre. Pero cuando nosotros reconocemos a Cristo como fundamento firme y nos mantenemos en su palabra como fundamento de nuestra fe y usamos la vida de arrepentimiento continuo como fundamento para una vida cristiana efectiva, entonces veremos firmeza. Lo segundo que destaco de Isaías es que Jesucristo es el fundamento de la verdad. Por lo que fuera de Él terminamos arraigados a la mentira, lo que nos desvía de la vida abundante del Espíritu para terminar en las obras infructuosas de la carne.
Por último, escuche, 750 años antes de su nacimiento virginal, Isaías había profetizado a Jesucristo como la piedra angular, probada, preciosa, fundamental y bien colocada. Mas en su anuncio profético también resaltó que sería desechado por la sabiduría de los hombres, mostrando así la necedad de quien se autoproclama sabio en su propia opinión y no considera al único fundamento de la salvación. Quiero hacer un contexto acá, quiero hacer contexto ahora en Hechos que se relaciona directamente con lo dicho por el profeta Isaías. Venga conmigo, Hechos capítulo 4 versos 11 y 12. Aquí está Pedro hablando y dice: este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Y eso ya lo hablamos. Cristo, único Salvador. ¿Se da cuenta, querido hermano? Dios nos da libertad de construir como nosotros querramos. Pero Él certifica si estamos construyendo sobre el fundamento, en el fundamento, por el fundamento, para el fundamento. ¿Se da cuenta? Nadie puede engañar a Dios, pero nosotros solemos engañarnos a nosotros mismos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Construyamos bien, si ya tenemos el buen fundamento de la persona de Jesucristo como roca sólida donde echar el otro buen fundamento, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces construyamos bien, construyamos una fe auténtica, construyamos una vida cristiana auténtica, construyamos una vida de renunciar al mundo y sus placeres y sus deseos. Sí, yo sé que son seductores, sí, yo sé que son atractivos. A mí me ha nublado la vista muchas veces en estos 26 años de servir al Señor. Pero tengo que reconocer que solo hay solidez en el fundamento firme, que es Jesucristo, en el fundamento eterno, que es la palabra de Dios, y en la doctrina fundamental del arrepentimiento para mantenernos puros para Dios. Romanos 15, 8, 21 dice: porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Aquí hay otros puntos a destacar. Número 1, Pablo nos enseña que poner fundamento es anunciar a Cristo. En otras palabras, no hay doctrina, revelación, teología o reglamento que pueda ser constituido como fundamento de la iglesia, pues el único fundamento es Jesucristo. Número 2, siendo Cristo el único fundamento, entonces vemos que toda enseñanza debe ser sustentada a partir de este fundamento, o sea, Jesucristo. Número 3, Jesucristo es el fundamento de los profetas y de los apóstoles, es decir, el simiente permanente no son los apóstoles y los profetas, ni las doctrinas apostólicas, ni las profecías, sino la persona del Hijo, quien es fundamento firme y cimiento eterno, Cristo. Me explico. No tendría peso la doctrina apostólica de la Biblia, no tendrían peso las profecías antiguas de la Biblia sin Cristo, porque Él es el fundamento de ambas cosas. Ahora, las antiguas profecías y las doctrinas de la iglesia conforme al Evangelio de Jesucristo
y de los apóstoles que fueron seleccionados para asentar esa doctrina en la Biblia, son el fundamento de nuestra fe cristiana y de nuestro estilo de vida. Por último, Efesios capítulo 2, versos 13 al 22 dice: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Vino y anunció paz, y vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Verso 18. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Verso 19. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Escuche: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es la palabra de Dios, hermano. La edificación que Dios pide es un templo santo. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. Dios anda buscando que nosotros caminemos en santidad, no en religiosidad de culto falso. Eso es otra cosa. En santidad, obediencia a la palabra, dignidad de discípulo de Cristo, decencia, honestidad, obediencia. Dios espera obediencia. Concluyendo, Jesucristo es el único fundamento firme y eterno sobre el cual se ha de edificar todo el reino de Dios. Ninguna obra hecha por los hombres y mujeres que servimos a Dios tiene más valía que el cimiento sobre el cual está siendo edificado, y este es Jesucristo. Ninguna doctrina, sin importar que haya venido de Apolos, de Pedro, de Pablo, se sustenta a sí misma, sino que toda doctrina ha de ser fundamentada en la doctrina de Jesucristo. Más aún en tiempos como los que vivimos, donde hay una batalla por quién es el exponente más influyente en los medios masivos de comunicación. Jesucristo es el único fundamento de los apóstoles y profetas, por lo que también el fin de toda doctrina o profecía se trata de él. Por último, si no estamos siendo edificados sobre Cristo, indefectiblemente caeremos por causa de vientos y tempestades. Seremos llevados por cualquier corriente y se hará evidente nuestra inconstancia. Jesucristo, único fundamento firme y cimiento eterno. Nosotros somos una edificación para su gloria. Dejemos que la doctrina del Evangelio de Jesucristo nos construya bien. No hagamos edificaciones llenas de parchos y de chapucerías, decimos aquí en Puerto Rico, cosas hechas de manera errónea. Rectifiquemos nuestra vida para que el edificio que somos para Dios sea construido con la dignidad del fundamento que tiene. Jesús, el único fundamento firme y cimiento de fe. Hasta hoy, capítulo 1, único engendrado por el Espíritu de Dios y nacido de una virgen. Capítulo 2,
único mediador entre Dios y los hombres. Capítulo 3, único Salvador. Capítulo 4, único Redentor. Capítulo 5, único sacrificio perfecto. Hoy vimos el capítulo 6, único fundamento firme y simiente eterna. Si usted quiere ver estas enseñanzas, están todas en el Facebook, en el YouTube y en las diferentes redes sociales. Puede accesar a las grabaciones y completamente gratuito usted puede recibir toda esta enseñanza. En las semanas por seguir, lo próximo, Jesús único, Señor de señores. Luego, Jesús único, Rey de reyes. Luego hablaremos de Jesús único, camino, verdad y vida. Y terminaremos esta serie en el que será el episodio número 10, Jesús único, Alfa y Omega. Ha sido un privilegio, una bendición inmensa poder transmitir la palabra, porque por todo lo antes mencionado y por muchas cosas más, reiteramos, Jesús es único. A Él toda la gloria, todo el honor, el dominio, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes, con otro episodio más de la serie Atributos Bíblicos que definen a Jesús como único. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida, y si tú es la primera vez que escuchas un mensaje de la palabra de Dios, no es una casualidad que estés en sintonía. Si deseas recibir al Señor Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador, comunícate con nosotros a nuestra dirección de email o llámanos por teléfono. Te están poniendo información ahora en los cintillos y vas a poder entrar en contacto con nosotros. Simplemente ponte en contacto con nosotros y dinos, quiero conocer más a Dios. Te vamos a ayudar, estamos para servirte. A nuestros hermanos en la fe, a los miembros de nuestra iglesia, nos vemos el domingo en el servicio presencial. Recuerde inscribirse con tiempo todavía por las situaciones relacionadas a la pandemia y a la orden ejecutiva que está vigente en Puerto Rico. Estamos reuniéndonos con cupo limitado, tiene que registrarse antes así que vaya y regístrese en la dirección que también aparece en pantalla para que pueda accesar y separe su espacio. Amén. A nuestros hermanos en la fe que nos sintonizan desde otros países, muchísimas gracias por estar en sintonía con esta transmisión del estudio bíblico digital de crecimiento espiritual desde Puerto Rico. Les envío un fuerte abrazo a nombre de toda la Iglesia Cristiana Casa de Amor y les espero el próximo martes. Que el Señor les bendiga y les guarde.